Kendry es ya jugador de la selección de mayores y eso nos hace sentir muy orgullosos. Buscaremos otras opciones. Me parte el alma ver esto porque lo que está haciendo básicamente es decir que no va a jugar Kendry Páez el Mundial Sub-17. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial por supuesto, día de análisis también, ¿por qué no? Y reacción en parte, porque vamos a tener una reacción a lo que es los grupos del Mundial Sub-17 que se va a disputar en Indonesia. ¿A partir de cuándo? A partir del 10 de noviembre lo vamos a tener. No, perdón, del 2 de noviembre arranca la previa. Bueno, tenemos fechas para tener. O sea, el 2 de noviembre arrancamos con la previa. Ya van a empezar algunos amistosos de las selecciones que van a llegar de la mejor manera posible al Mundial. Y el 10 de noviembre vamos a tener lo que es el comienzo, lo que es la inauguración. Así que esas son las dos fechas que tienen que tener en cuenta para poder seguirlo acá en la pantalla de Suda. Y dicho esto, si hay Mundial Sub-17, hay fase de grupos. Si hay fase de grupos, hay sorteo. Y si hay sorteo, ¿qué hay? Hay reacción, por supuesto. Entonces vamos a reaccionar a lo que son las fases de grupos a los que fue el sorteo del día de hoy. Saben que no podemos reaccionar a lo que es el sorteo en vivo por una cuestión de derechos de autor de la FIFA. No queremos tener ningún problema, así que vamos a traerlo a la manera antigua, o mejor dicho, a la manera nueva, la manera moderna, que es traer la imagen de los grupos, que se los voy a poner en instantes nada más, y vamos a ir analizando grupo por grupo en base a si hay selecciones sudamericanas, de CONCACAF, o lo que cubrimos nosotros, que ustedes saben que son básicamente nuestro continente, que es el continente en América. Así que antes de eso también, antes de ir con lo que es la fase de grupos, les voy a pedir que dejen un like, y si rompen a likes este video vamos a hacer un video con respecto a los contrincantes de las selecciones que vamos a seguir, a los equipos rivales, a las selecciones rivales, en caso de Ecuador, en caso de Panamá, en caso de Argentina, Brasil, Venezuela, bueno, que son las selecciones que vamos a seguir de cerca. Podemos hacer un compilado de información con respecto a los rivales que va a tener en la fase de grupos y cuál va a ser su partido inaugural, a qué hora se va a jugar, cuándo se va a jugar, para que ustedes tengan mucha más información y de esa manera, bueno, obviamente venir acá a la pantalla de Suda cuando sea el partido. Pero bueno, eso depende de ustedes, se los voy a dejar en sus manos. Y ahora sí, vamos a ir de una para que ustedes no tengan suspenso. Acá tienen los grupos, muchachos. Acá tienen los grupos para analizarlos, para verlos, para disfrutarlos. Pueden poner pausa si quieren, pueden esperar y mirarlo conmigo e ir analizándolo paso a paso. Y miren lo que es el grupo A, que tengo dos cosas para mostrarles. Uy, se me salió con gallito incluido, mirá. Dos cositas tengo para mostrarles. Por un lado esta, miren. La remera de nuestra selección ecuatoriana querida, la número 23 del Niño Moy, que me la voy a dejar acá colgada. Si se me cae, bueno, sepan disculparme. Y por otro lado, ¿qué selección más está en el grupo A? Esta, muchachos. La Marea Roja, la selección panameña, son dos selecciones a las cuales queremos mucho, le tenemos mucho aprecio, así que van a compartir grupo. El grupo A es Indonesia, Ecuador, Panamá y Marruecos. Indonesia y Marruecos son dos selecciones que podemos analizar tranquilamente en los próximos días, en las próximas semanas, tranquilamente. Como les digo, podemos analizar a los rivales de Ecuador y Panamá y de esa manera poder traerles la información a ustedes. En este caso va a ser un video solo porque no vamos a hacer dos videos analizando lo mismo básicamente, así que va a ser un video solo. Pero bueno, Ecuador, recordemos que viene de pelear el Sudamericano Sub-17 con el mejor jugador del mundo a nivel Sub-17 y a nivel Sub-20, me animaría a decir también. Estoy hablando de, ustedes ya lo conocen, de Kendry Páez. Kendry Páez, jugador que está en la mayor, jugador que viene teniendo actividad en la selección ecuatoriana, que jugó ya el Mundial Sub-20. Bueno, en este caso lo que hizo fue ayudar a la selección ecuatoriana a poder clasificar al Mundial. Quedó como segunda, si no me estoy equivocando, en el Sudamericano Sub-17, por detrás de Brasil, que bueno, obviamente fue cabeza de serie acá, que ganó en la última fecha la selección brasileña. Así que Ecuador viene a paso firme, viene con unas inferiores bastante buenas. Para mí, uno de los detalles es que quizás el técnico no venía encontrando, no venía puliendo, mejor dicho, el sistema de juego. Entonces se veía una selección ecuatoriana repleta de individualidades, pero a nivel colectivo quizás faltaba un poco más. Pero bueno, es algo que se va a ir consiguiendo con el tiempo, creo yo, así que hay que confiar en el entrenador de la selección ecuatoriana, que dicho y sea de paso, ya que estamos hablando de la selección ecuatoriana, les voy a mostrar esto que tengo acá en pantalla. No sé si se estará viendo o no, si se estará leyendo, a ver, ¿se ve? Sí, se ve, creo que se ve perfecto. Miren lo que dice el señor Diego Martínez, que es el entrenador de la selección Sub-17.
Kendry es ya jugador de la selección de mayores y eso nos hace sentir muy orgullosos. Buscaremos otras opciones. Me parte el alma ver esto porque lo que está haciendo básicamente es decir que no va a jugar Kendry Páez el Mundial Sub-17. Así que me parte el alma, me parte el corazón. Me encantaría verlo a Kendry en la selección Sub-17 en el Mundial porque creo que se lo merece por lo que viene haciendo en este periodo mundialista, digamos, que tuvo la Sub-17. Así que es una lástima que no esté y me pone triste y, como les digo, me parte el corazón. Pero bueno, son cosas del destino. Saben que igual de todas maneras hay muchos jugadores que pueden llegar a estar a la altura en la selección ecuatoriana. Tenés jugadores como Arroyo, no sé si también está Obando también. Hay jugadores, hay nivel, creo yo, así que lo vamos a estar analizando en un posterior video, analizando lo que es el grupo A. Pero bueno, también tenemos a Marruecos y a Panamá, como les digo. Panamá es una selección que también viene a hacer un buen papel en las eliminatorias de CONCACAF, en eliminatorias que es lo mismo que un sudamericano. Bueno, en CONCACAF también hay una especie de premundial que se juega. Y Panamá llegó a las semifinales donde perdió con México por 5-0. Una lástima, un dolor muy grande eso. Pero es una selección panameña que está demostrando lo que ya viene haciendo la selección mayor de Panamá. La Marea Roja de Panamá, ustedes saben que viene jugando muy bien. Como le dicen los chicos de Panamá, los panameños, la Cele le dicen, si no me estoy equivocando. Bueno, viene haciendo las cosas muy bien la Cele, así que creo que viene por un muy buen camino Panamá y obviamente se traslada a lo que es mayor, teniendo jugadores como Carrasquilla, como ya lo hemos analizado y lo hemos visto varias veces, apariciones como Caji Serlenis el último tiempo. Bueno, hay muchos buenos jugadores que vienen para demostrar el buen nivel, el buen presente que está teniendo la mayor. A nivel sub-17 también lo está teniendo y a sub-20 también, por supuesto. Dicho esto, grupo B no nos interesa mucho, pero bueno, España, Canadá, Mali y Uzbekistán. Nada, son 4 selecciones que no cubrimos, no seguimos de cerca acá. Canadá podríamos seguirla de cerca, pero al igual que Estados Unidos son 2 selecciones que al tener lenguaje inglés no llegamos tanto, entonces preferimos dejarlas a un costado. Dicho esto, grupo C. En el grupo C acá sí tenemos participación. Brasil, en este caso la campeona del sudamericano sub-17, que va a jugar con Irán, que va a jugar con New Caledonia, que no sé exactamente qué selección es, pero bueno, New Caledonia, ahí la tienen. Y después está Inglaterra también. Inglaterra que bueno, siempre está presente en todos los mundiales, tanto sub-17, sub-20 como mayor también está. Brasil, como les digo, viene de salir campeón en el sudamericano sub-17, viene haciendo las cosas muy bien también. Es una selección que puede jugar con la selección A, con la selección B o con la selección Z y va a hacer un buen papel igual. Brasil, por lo general, tiene jugadores de nivel inferior al que debería tener Brasil. ¿Por qué? Porque los equipos del fútbol brasileño no los prestan, o los que están en Europa tampoco los prestan. Entonces Brasil en este tipo de competiciones no le da mucha importancia, ni al sudamericano ni al mundial a nivel inferiores no les da mucha importancia, porque si no, obviamente mandaría a jugar a Endrick a este mundial y no lo mandó, y creo que no lo va a mandar, si no me estoy equivocando. Así que no creo que haga un papel como para poder salir campeón la selección brasileña, pero sí va a competir porque, como lo digo siempre, Brasil mandándote la selección A, la selección B, la selección C, cualquiera de todas las selecciones que tiene, te va a hacer un buen papel igual porque juegan bien al fútbol. Así que nada, Brasil, como les digo, en el sudamericano con una selección muy alternativa logró salir campeón, así que creo que va a ser un papel digno en el mundial, y ahí lo tienen en el grupo C. Grupo D, bueno, en el grupo D tenemos a nuestra querida selección argentina, la selección de Diego Placente, que va a compartir grupo con Japón, con Polonia que lo compartimos en Qatar también, y con Senegal, rival de Ecuador en el mundial también de Qatar. Un grupo, la verdad, bastante combativo, creo yo, y siempre hay que tener mucho cuidado con las selecciones asiáticas, como es el caso de Japón. Hay que tener mucho cuidado porque son muy disciplinados y en este tipo de competencias, tanto sub-17 como sub-20, demuestran la... ¿Cómo decirlo en una palabra buena en el sentido de orden? Demuestran orden, esa es la palabra exacta. El orden que demuestran las selecciones asiáticas es lo que lo convierte en un posible cruce complicado a la hora de lo que es un partido. Cuando vos te enfrentás a una selección ordenada es muy complicado de jugar. Pero bueno, Argentina irá con el Diablito Echeverri, se irán sumando jugadores nuevos, creo que Santi López, si no me equivoco, también uno de los que viene jugando muy bien. Hay mucho nivel acá en Argentina, así que vamos a competir, estoy
seguro, estoy casi seguro que vamos a competir, así que también Argentina tiene un grupo bastante complicado, al igual que podemos decir, no, la verdad es que para mí Argentina es el que tiene el grupo más complicado de los que vamos a seguir de cerca. Ah, no, esperen, México y Venezuela también. Ahí vamos a eso ahora. Francia, Burkina Faso, Corea del Sur, o sea, República de Corea. Corea del Sur sería el grupo E, junto a Estados Unidos. Y después el grupo F, que es acá donde tenemos que llegar. México, Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda. Este grupo está hermoso. Para mí el grupo más complicado es este, el grupo F. El grupo D de Argentina, como les digo, rivales muy físicos, muy ordenados también como en Japón, físicos como es Senegal. Y Polonia, la verdad, desconozco el nivel que está teniendo, pero me parece que era el rival, era el grupo quizás más complicado, pero ahora que veo el grupo F, no, me parece que México, Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda están tranquilamente armando lo que puede llegar a ser el grupo de la muerte, entre comillas, porque tampoco es que sea tanto poderío en un grupo, pero sí puede ser el grupo de la muerte por una cuestión de regularidad de todas las selecciones. Venezuela en la sub-17 demostró buen nivel, demostró que también está para cosas buenas, y a nivel inferiores Venezuela siempre es una selección muy respetada. En mundiales de sub-20 y sub-17 siempre ha dejado la vara muy alta, siempre ha estado a la altura. Después obviamente cuando se traslada a la mayor quizás se flaquea un poco, pero en lo que es inferiores Venezuela siempre es un rival a respetar, la Vinotinto siempre. Y la selección mexicana, como les digo, que viene de ganarle en semifinales a Panamá, viene de hacer un excelente premundial, así que creo yo que México también va a ser una de las candidatas de este grupo. Ojalá pasen México y Venezuela. Ustedes saben que a nosotros nos gusta que pasen selecciones de CONCACAF y de Sudamérica, así que va a estar complicado, por supuesto, porque lo tiene Alemania también, porque tiene a Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda, al igual que selecciones como Japón o como les digo también Corea del Sur, son selecciones ordenadas. Bueno, Nueva Zelanda también tiene ese orden que caracteriza a las selecciones asiáticas, así que creo que Nueva Zelanda va a ser un rival bastante duro también. Dicho esto, espero su análisis acá abajo en los comentarios. Como les digo, próximamente podemos hacer videos analizando grupo por grupo lo que les toca a las selecciones sudamericanas y a la selección de CONCACAF. Y para mí el grupo más complicado es el grupo F, el grupo de F en el chat, así que espero también ese análisis ahí en los comentarios. ¿Quién creen que es el rival a vencer en este mundial? ¿Quién es el rival, el candidato, mejor dicho, a salir campeón? Y también me dejan en los comentarios cuál es el grupo de la muerte para ustedes. Vamos a dejar el video por acá, sudamericanos. Los invito, como les digo, a que se suscriban, que activen la campanita. Gracias por estar detrás de la pantalla. Arriba Ecuador, arriba Panamá, arriba México, arriba Venezuela, arriba Argentina, arriba Brasil. Y vamos con todo porque en noviembre, el 10 de noviembre, tenemos el primer partido, el partido inaugural, que va a ser entre nada más y nada menos que Indonesia y Ecuador. Así que a estar atentos, ¿eh? Ahora sí, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chau, chau.